Buenas noches a todos los presentes, sean bienvenidos. Hermosa iglesia que tenemos, ¿no? Gracias a Betty por el momento que ha ministrado la alabanza y la adoración, ¿no? Momento en el cual nosotros podemos rendirnos al Señor sin importar, como venimos diciendo hace un par de direcciones, de cómo nos encontremos, ¿no? Y el momento de alabanza y la adoración es el tiempo en el que nosotros glorificamos al Padre, ¿no? Por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, por lo que Él ha de hacer. Así que, hermanos, demos gracias por este momento que podemos compartir como iglesia, reunidos como una sola congregación. Muy bien. Me gustaría, hermanos, que en esta noche exploremos un poco del equilibrio que hay, ¿no? Entre la fe que nos une a cada uno de nosotros en el Señor y las evidencias de esas obras que nos ponen en compromiso en nuestra vida diaria de lo que hacemos cada uno. En las Escrituras vamos a encontrar dos voces que a primera vista seguramente parecen no coincidir uno con el otro. Por un lado, tenemos a Pablo que nos recuerda que somos justificados, ¿no?, por la fe, sin depender de nuestras obras. Y por otro lado, Santiago enfatiza que una fe verdadera demuestra mediante obras de amor y obediencia. Entonces, en esta noche nos vamos a proponer, mediante este mensaje, el aclarar que no existe alguna oposición alguna real entre ambas enseñanzas, sino que se complementan la fe como fundamento de nuestra relación con Dios y las obras como fruto natural en una fe que vivimos, ¿no? A lo largo de este mensaje vamos a ver, como el ejemplo principalmente que vamos a tomar va a ser Abraham, las palabras justamente del apóstol Pablo y Santiago, que nos invitan a vivir una fe auténtica, sin fingimiento, que transforma nuestro corazón. Y se traduce esa fe en acciones de amor y servicio. Y este estudio en esta noche nos lleva a profundizar en el misterio de la fe, pero una fe que obra, recordándonos que una creencia sin manifestación es como un árbol sin fruto. Entonces, hermanos, le invito a que nos adentremos en la palabra del Señor en esta noche y que juntos veamos la perfecta armonía que existe entre la fe y las obras. Amén. Vamos a ponernos en oración. Señor Padre, te damos gracias en esta noche porque tú has permitido, Señor, que estemos aquí. Por tu gracia, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Nos acercamos ante ti en esta noche, Señor, para que nos hables, para que nos muestres, Señor, qué es lo que nos tienes preparado, Señor, como hijos tuyos, como pueblo, Señor, como congregación, Señor. Bendice este momento, Señor, que vamos a compartir de tu palabra y muéstranos, Señor, lo que nos quieres decir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Voy a invitarles rápidamente en esta noche que abramos nuestras Biblias. Vamos a mantenernos prácticamente toda la noche en Santiago capítulo 2 y por otro lado la porción de Romanos capítulo 3.
Vamos a comenzar la lectura en Santiago. Dice la palabra: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Pero alguno dirá: tú no tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actúa juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Hasta aquí la palabra del Señor. Todos los que estamos aquí sabemos y reconocemos que la palabra del Señor está inspirada por Dios. Eso no es así en 2 de Timoteo 3:16. Es la mismísima palabra de Dios, pero escrita. Por lo tanto, entonces creemos que la Biblia es verdadera, es coherente. No nos enseña cosas que son falsas. No se contradice a sí misma. Creemos que esto, porque Jesucristo, el mismo Señor, se ha hecho real para nosotros y nos ha demostrado ser Hijo de Dios. Él nos ha enseñado que las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Él nombró apóstoles para que enseñaran a la iglesia y prometió guiarlos a toda verdad. Juan 16:13. Él nos ha dado espíritu para que sean abiertos nuestros ojos y veamos la realidad por lo que es. 1 Corintios 2:14-15. Así nosotros hemos venido a recibir su palabra como la mismísima palabra de Dios, libre de error, contradicción, porque Dios es verdadero y no es un Dios de confusión. Amén. Y aquí el primer punto: la palabra de Dios no se contradice a sí misma. Pero esto no quiere decir que para nosotros no existan problemas dentro de la Biblia, ¿no? Somos finitos, somos pecadores, somos culturalmente prejuiciosos, y el lenguaje en sí puede confundirnos cuando diferentes palabras llevan el mismo significado. Y cuando la misma palabra, tienen el mismo significado, puede haber confusión, ¿no? Tomemos una palabra sencilla, una palabra inglesa, en inglés, rock. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Dale. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente con rock? La música, ¿no? Música es lo primero que se nos viene a la mente. Pero si yo le pregunto a Matías, ¿cuál es la traducción del rock?
piedra, roca. Entonces, ¿qué nos deberíamos preguntar el uno al otro? Deberíamos pedirnos primeramente qué significa el término roca. O si consideramos a una persona de habla inglesa que recién está aprendiendo el idioma argentino y los invitamos a jugar al fútbol, y él va a decir, no, yo quiero jugar al soccer, nos va a decir. Y nosotros, aquellos que no son bilingües como yo, no sabían qué significa soccer. Yo tuve que decir, no, vamos a jugar al fútbol. ¿Qué soccer y soccer? Y podemos estar toda la tarde discutiendo sobre si jugamos al fútbol o si jugamos al soccer cuando realmente tienen el mismo significado. ¿Qué pérdida de tiempo sería esta, no? Del mismo modo, las palabras pueden tener diferentes significados. Y las palabras diferentes pueden tener distintos significados. Y esto es cierto, ¿no? Tanto en la Biblia como en otros libros y conversaciones que nosotros podamos tener, como lo acabamos de ver. Entonces la inspiración de la palabra de Dios es como la encarnación de justamente el Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios se volvió un ser humano, se volvió vulnerable al abuso y a la muerte como todos los hombres, porque se hizo hombre. Y cuando la palabra de Dios se convirtió al lenguaje humano, se volvió vulnerable a la ambigüedad y al mal entendimiento. Es de aquí el segundo punto, ¿no? La ambigüedad de las palabras. Y esto nos lleva a una tercera parte, al tercer punto. Una contradicción aparente entre Pablo y Santiago en sus cartas. Toda esta introducción es simplemente para preparar el terreno a la aparente contradicción que puede existir entre Pablo y Santiago, ¿no? Sobre la doctrina de la justificación por la fe. Romanos 4, del 1 al 5, dice que la verdad es que somos justificados solo por la fe, no por obras. Lo podemos ver también en otro ejemplo, en Romanos 3, 28. Concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y más específicamente en Romanos 4, 5, que dice, más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces, de modo que el veredicto de Dios de no culpable para con nosotros y la imputación de su propia justicia a nosotros en Cristo Jesús es el comienzo de nuestra vida cristiana. Es solo por fe el comienzo de nuestra vida cristiana. Sin nada más que nos recomiende. Confiamos en su gracia gratuita para que nos perdone y nos libere de la muerte y nos considere como justos debido a la obra de Cristo Jesús en la cruz. Así es como comenzamos nuestra vida en el cristianismo, justificados solo por la fe y no por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra. Ahora, escuchando en contraparte lo que decía Santiago, ¿no? Que parece contradecir a esto. Veamos de nuevo lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 21. Dice, ¿no fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y Santiago 2, 24, vosotros veis
que el hombre es justificado por las obras. Y dice, y no solo por la fe. Y no nos confundamos, hermanos. No dice, y solo por la fe. Dice, no solo, agregándole a la fe las obras. De modo que podemos ver que Santiago no solo dice que una persona es justificada por sus obras, sino que también niega que la justificación sea solo por la fe. Al menos utiliza palabras que comparándolas una con la otra aisladamente parece significar algo muy diferente a lo que decía el apóstol Pablo en su carta de Romanos. Y aquí nos surge otra pregunta. Entonces, ¿refuta Santiago a Pablo? ¿O aún abuso de la enseñanza de Pablo? La pregunta clave de este punto ¿es el propósito de Santiago refutar la doctrina de Pablo de que la justificación es solo por fe? Lo que significaría que hay una contradicción masiva en la Biblia. ¿Eso es lo que está queriendo decir Santiago? ¿O es el propósito de Santiago de refutar un abuso de la enseñanza de Pablo y enviar un correctivo a las iglesias a las que le estaba escribiendo? Vamos a tratar de que en esta noche mostrar que Santiago no está contradiciendo a Pablo en ningún momento, sino que está enseñando algo compatible con la enseñanza del apóstol, ¿no? Y corrigiendo a un mal uso de la enseñanza que ya había dejado Pablo. Pablo era bien consciente en su carta de que su enseñanza de que la justificación es solo por fe estaba siendo mal interpretada. Era consciente de que eso estaba pasando en los creyentes. Era mal interpretada, mal usada por aquellos que decían, bien, si mientras todavía somos impíos, somos justificados solo por fe. Y eso entonces magnifica la gracia de Dios. Entonces sigamos pecando. Porque de todas formas somos salvos. Y la gracia de Dios entonces obtendrá más gloria. Entonces cuando más pecamos, Dios más se glorifica. Romanos 3, 8 dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia, diciendo Pablo, y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Pregunta Pablo. Así que él al saber que está siendo calumniado, diciendo, Pablo enseña que mientras más mal haces, más bien proviene de Dios para con nosotros. Porque la gracia de Dios se glorifica al justificar al impío. O consideramos que en Romanos 5:20 Pablo dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces Pablo sabe que algunos están diciendo, bien, si la gracia abunda donde incrementa el pecado, ¿qué vamos a decir entonces? ¿Qué diremos? ¿Qué diremos entonces? Le dice Pablo en Romanos 6:1. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No. Y eso es lo que estaban diciendo. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No. Ahora bien, Pablo tiene respuestas a esta clase de malinterpretaciones
y abusos superficiales de su enseñanza, ¿no? Implícitamente tiene respuesta en todas sus cartas para mostrar cómo las buenas obras y el amor necesariamente fluyen de la verdadera fe justificadora. Por ejemplo, Gálatas 5:13, Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a quién, a los otros. De modo entonces que si somos asombrosamente liberados, ¿cuántos de aquí han sido liberados? Yo fui liberado, amén. Entonces Pablo sitúa las obras del amor en la cima de esa libertad. Tenemos un buen comienzo a través de la justificación, que es solo por la fe. Ese es el comienzo. Pero existe otra vía, aparte de la fe, para hacer lo que se debe hacer y convertirse en una persona de amor, amorosa. Y aquí nos lleva al otro punto, que dice la fe obra por medio del amor. Y en cuanto a la respuesta a la pregunta anterior, la respuesta es claramente que no. No existe otro lugar. No existe otra vía que no sea la fe para hacer lo que debemos hacer. Gálatas 5:6 dice, en un texto, para ver a Pablo y a Santiago en armonía el uno con el otro, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Y cuando Pablo trató con el abuso de la doctrina, de que la justificación es solo por fe, dijo, no son las obras adicionales, no es lo que hagamos adicionales, como la circuncisión en este caso, las que harán que ganemos el favor de Dios. Entonces, ¿qué? Es la fe que obra por el amor. Notamos muy cuidadosamente lo que dice. ¿Qué cuenta para Dios? ¿Es la qué? La fe. ¿Pero cuál fe, mejor dicho? La fe que obra por amor. No dice que cuenta, lo que cuenta para Dios es la fe más el nivel de las obras de amor adicionales que podamos tener. Pablo dice que lo que cuenta para Dios es la clase de fe que por su naturaleza produce amor. El amor que viene de ella solo muestra que la misma es una fe justificadora, una fe real y viva. Ahora, a mi entender, lo que Santiago estaba intentando llegar a las iglesias por las cuales escribí esta carta, era decirles que la fe sin amor es absolutamente inútil. Y cualquiera que venga y que diga, nosotros somos justificados solo por la fe, por lo tanto, no hace falta ser una persona con amor o amorosa. Veamos cómo Santiago corrige esta mala interpretación de la enseñanza. Es aquí donde tenemos que tener cuidado con las palabras. ¿Qué quiere decir entonces Santiago con las palabras que usa?
aun cuando esas palabras pueden parecer que están en conflicto con lo que decía Pablo. ¿Es esa su intención? La preocupación de Santiago tiene que ver con una clase de fe falsa que no produce amor. Esta fe que no produce amor es la que no te puede justificar a nadie. ¿De qué sirve, hermano mío, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Y allí podemos ver cuál era la preocupación. ¿Puede esa fe salvarme? Una fe así no puede salvar. Una fe sin amor no puede salvar. ¿En qué clase de obra entonces está interesado Santiago? Porque habla de las obras. Y lo está exponiendo. Y seguramente hablaba de las obras por amor, como lo decía Pablo en su carta. Versículos 15 y 16. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos encima, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué me sirve? Entonces esa era la preocupación de Santiago. Es que las personas tengan una fe verdadera. Una fe que no sea falsa, que no sea fingida. Una fe que produce verdaderamente un comportamiento de amor. Y Santiago tiene tres formas de describir esa fe falsa a través de estos versículos. Primero, en el versículo 17 dice que es muerta. Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Una fe muerta. Si la fe no obra por el amor, como dijo Pablo, está muerta. Segunda, en el versículo 16, ¿tú crees que Dios es uno? Dice Santiago, y haces bien, perfecto. Pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces existe una fe que hasta los demonios tienen, especialmente la creencia en la doctrina correcta. Creen. La fe que justifica y obra por el amor no es simplemente creer en las doctrinas correctas, que se entienda, no es creer solamente en las doctrinas correctas como que Dios es uno. ¿Está bien? Sí, perfecto, pero la fe no es solamente eso. Los demonios creen, pero a ellos no les salva. Entonces hay una fe muerta y una fe de los demonios. La tercera dice en el versículo 20, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? O sea, literalmente muerta. Existe entonces una fe inútil, inactiva, inefectiva, vana, vacía, porque está muerta, estéril. Entonces tenemos las tres formas, ¿no? En este pasaje en el que Santiago habla acerca de la fe, para demostrar que la fe que él dice no se puede justificar. Es una fe con la que Pablo está totalmente de acuerdo, que no puede justificar. La fe muerta, la fe de los demonios y la fe inútil. La fe que no tiene vida vital, que obra por medio del amor. Y aquí nos encontramos con el siguiente punto, ¿no? Que dice: Adán
como ejemplo para ambos, Pablo y Santiago. ¿Cómo presenta Santiago sus argumentos a partir de la vida de Abraham, que fue el mismo que vimos hacer a Pablo en Romanos 4? Toma dos sucesos de la vida de Abraham. El primero en Santiago 2:22, haciendo referencia a Génesis 15:6. Dios le promete a Abraham un gran, dice, ejército de descendientes, aunque su esposa está estéril. Y el versículo 23 cita la fe de Abraham, según Génesis 15:6, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y eso es exactamente lo que Pablo hace con ese suceso y con ese versículo, ¿no? Una cosa es contada por justicia en lo que estamos leyendo. Una sola cosa, y es la fe. Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. La fe, no las obras, le fue contada por justicia. Pero luego Santiago se percata de esto y dice en Génesis 22:1, Dios probó a Abraham, mandándole a que ofreciera a su hijo Isaac en holocausto. Entonces, ¿qué estaba probando Dios? Probando su fe. ¿Qué estaba buscando el Señor con Abraham? Estaba buscando una clase de obediencia. Obras, porque tenía que hacer, la obediencia es una obra, que muestren la fe que Abraham tenía. Que no era una fe muerta, que no era una fe de demonios, que no era una fe inútil. Así que el tema de Santiago no es el primer acto de justificación que pone a Abraham a bien delante de Dios. El tema es la prueba. Era la fe de Abraham, la clase de fe viva que produce obediencia hacia Dios, o la clase muerta que no causa efecto alguno en la vida. ¿Qué hubiese pasado si la fe de Abraham hubiese estado muerta? Y aquí nos lleva al último punto de esta noche. La justificación por obras, ahora, definida por Pablo y por Santiago. Cuando Santiago dice en el versículo 21 que Abraham fue justificado, dice, por sus obras, tiene en mente seguramente un significado diferente a lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? Cuando Pablo niega que el hombre sea justificado por las obras en Romanos 3. Santiago está respondiendo una pregunta. El reconocimiento en curso y al final de la justicia de Abraham depende de las obras como evidencia necesaria de una fe verdadera, y también así en Gálatas 5:6 dice que lo único que cuenta es la fe que obra por amor. También, entonces, si le preguntamos a Santiago seguramente y a Pablo, ¿cómo un impío se puede poner a bien para con Dios y recibe la justicia de Dios que es en Cristo Jesús como regalo? Ambos seguramente nos van a responder Santiago 2:23. Créele a Dios y esa fe por la cual has creído te será contada por justicia. Pero si preguntamos la justificación como una buena posición en curso y al final, ante Dios,
dependerá de las obras del amor cuando estemos ahí delante del Padre. ¿Seremos justificados? Pablo seguramente va a decir, no. Si por las obras te refieres a esos actos hechos para mostrar que merecemos una bendición permanente de Dios, seguramente Pablo va a decir no. Y Santiago va a decir sí. Si por obras nos referimos al fruto de esa fe y a la evidencia de la fe, como la obediencia de Abraham que tuvo en el monte, va a ser sí. Santiago va a decir, yo estoy de acuerdo con Pablo, basándome en sus definiciones. Y Pablo va a decir, yo estoy de acuerdo con Santiago, de acuerdo a sus definiciones. Así que Pablo, cuando renuncia a la fe por obras, renuncia a la opción de que cualquier cosa que hagamos, cualquier obra que hagamos, junto con la fe, nos es contada por justicia. Solamente la fe obtiene el veredicto ante Dios de inocente. Solamente la fe es la que nos justifica de inocentes delante del Señor. No son aceptadas obras de ninguna clase en el momento de la justificación inicial, cuando hemos creído en el Señor. Pero cuando Santiago afirma justificados por obras, quiere decir que las obras son absolutamente necesarias en la vida diaria que transitamos en el curso diario de nuestra vida como creyentes, como seguidores de Cristo Jesús. Para confirmar, y escuche bien hermanos, para confirmar y probar la veracidad de la fe que nos justifica a cada uno de nosotros. Para Pablo, justificación por obras significa ganar una buena posición delante de Dios mediante los méritos de la obra. Esto rechaza Pablo en su carta. Pero para Santiago, la justificación por obra que él está aceptando significa mantener una buena posición ante Dios. Solo por fe, con la necesaria evidencia de la fe, y es decir, las obras del amor. Cuando Pablo enseña en su carta de Romanos que somos justificados solo por la fe, quiere decir que lo único que nos une a Cristo es justamente la justificación por medio de la fe. Y cuando Santiago dice que no somos justificados solamente por la fe, se refiere a que la fe se justifica que no permanece sola. La fe no está sola, está acompañada de obras. La gloria de Cristo en el Evangelio no es solo que seamos justificados cuando dependamos enteramente de Él, sino también que depender enteramente de Cristo es el poder que nos hace a cada uno de nosotros personas nuevas, personas amorosas, personas gratas. Pablo dio una nota, Santiago dio otra. Ambas son verdaderas. Y juntas, una con la otra, traen a Cristo la debida gloria de su nombre.
Amén. Para terminar, hermanos, dice su palabra en Gálatas 5:13, que es un versículo que hemos escuchado y hemos discernido en esta noche. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo he dicho en esta noche y venimos viendo en lo que es este año el lema de heme aquí. Aquí estoy, Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sino servidos por amor los unos a los otros. Aquí estoy, Señor, justificado por tu fe y preparado para que por medio de una fe verdadera tenga obra de amor para con los demás. Que el Señor, hermano, nos bendiga grandemente con su palabra. Hay muchas cosas relacionadas a la fe. Y cada vez que me toca leer y aprender de la palabra del Señor, y de este punto específicamente, uno se encuentra con muchas cosas para aprender. Muchas cosas para aprender y para seguir creciendo. Hermanos, que el Señor nos abra los ojos, como dice su palabra, mediante su palabra. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos.